Un saludo y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, de los que dan vértigo. La historia de la filosofía. Vamos a hacer un recorrido por las preguntas más bestias que se ha hecho el ser humano. Preguntas como ¿de qué está hecho todo? ¿Cómo podemos saber algo con certeza? ¿O qué significa vivir una buena vida sin ir más lejos? Exacto. La misión de hoy es, seguir la pista a una obsesión muy concreta. La búsqueda de un fundamento, de algo sólido a lo que agarrarse para entender el mundo. Es un itinerario fascinante, Veremos cómo esa búsqueda empezó en el agua de un puerto griego y terminó, de una forma bastante sorprendente, dentro de nuestra propia mente. porque no es una simple lista de pensadores, no. Es la historia de una conversación que dura 2500 años, donde cada filósofo le contesta al anterior. Y todo arranca con un cambio de mentalidad brutal. El momento en que dejamos de conformarnos con los mitos y empezamos a exigir razones. El paso del mito al logos. Vale, pues vamos a ello. Nos plantamos en Mileto, una ciudad portuaria llena de vida, siglos 7 y 6 a.C. Hasta entonces, si preguntabas de dónde venía el mundo, te contaban una historia de dioses, de titanes. ¿La mitología? Claro. Pero de repente un grupo de tipos empieza a mirar a su alrededor y a preguntarse. Vale, muy bien los mites, pero ¿de qué está hecho realmente todo esto? Exacto. Del cuento a la razón. Y lo que buscan es lo que llamaron el arqué. El principio, la materia primordial de la que surge todo lo demás. Eso es. Y las primeras respuestas son muy directas, muy pegadas a lo que ven. Tales de Mileto, que se considera el primero de la lista, El pistoletazo de salida, sí. pues mira a su alrededor y dice, ¿tiene que ser el agua? Es que tiene su lógica, ¿eh? Para un tipo que vive en una ciudad costera, el agua está en todas partes. La necesitas para vivir, los alimentos son húmedos. Totalmente. Pero lo importante no es tanto la respuesta como la pregunta. Es el primer intento de dar una explicación naturalista. Y claro, en cuanto uno da una respuesta, llega otro a buscarle las cosquillas. Su discípulo, Anaximandro, ¿qué le dice? Maestro, el agua es una cosa más. ¿Cómo va a ser el origen de su contrario, el fuego? Buena pregunta. ¿Y qué propone él? Pues algo mucho más abstracto y más potente. Propone el aiperon. Lo ilimitado, lo indefinido. Exacto, una especie de sustancia primigenia sin forma de la que todo surge por separación de contrarios. Lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo seco. O sea que ya no busca una cosa, busca un concepto. Justo. Y luego llegan los pitagóricos y ya lo vuelven todo del revés. Para ellos, el arqué son los números. Esto sí que es un salto mortal. ¿Cómo que los números? Descubren algo que les vuela la cabeza. Las armonías musicales, que parece pura magia, se pueden expresar con ratios matemáticos sencillos. Y claro, si la música tiene una estructura numérica, ¿Por qué no el cosmos entero? Es una idea de un poder inmenso. La realidad no es un caos. Tiene un orden matemático por debajo que la razón puede descubrir. y aquí, con todas estas ideas sobre la mesa, llega el primer gran combate de pesos pesados de la filosofía. El choque total entre Heráclito y Parménides. Por un lado, lo que vemos con los ojos, y por otro, lo que nos dice la lógica pura. Exactamente. Heráclito mira al mundo y ve cambio constante. Su famosa frase, no te puedes bañar dos veces en el mismo río. Porque ni el río es el mismo, ni tú eres el mismo. Todo fluye. Todo es un perpetuo devenir. Pero ojo, no es un cambio caótico. Está gobernado por una ley, una razón universal a la que él llama logos. Y en la esquina opuesta, Parménides, que se sienta a pensar y llega a una conclusión que desafía todo lo que vemos. Dice, olvidaos de los sentidos, solo la razón es fiable. Y la razón nos dice una cosa muy simple. Lo que es, y lo que no es, no es. Parece la obviedad, sí, Pero las consecuencias son demoledoras. Si lo que es, no puede haber empezado a ser, porque vendría del no ser, que es imposible. ni puede cambiar porque implicaría dejar de ser lo que era. Con lo cual, la verdadera realidad, el ser, es única, eterna e inmutable. El cambio que vemos con los ojos es pura ilusión. Es tremendo. Acabamos de inaugurar la gran fractura del pensamiento occidental. ¿Confiamos en lo que vemos o en lo que razonamos? Una herida que la filosofía no va a dejar de rascarse durante los próximos 2 milenios. De hecho, la dificultad de resolver este problema del cosmos hace que la filosofía dé un volantazo. Sí, en el siglo V a.C., la acción se traslada a Atenas, que está viviendo el experimento de la democracia. Y las preguntas cambian.
Ya no importa tanto de qué está hecho el universo. Sino cómo debemos vivir juntos en la ciudad, en la polis. Es el giro antropológico. Y los protagonistas de este cambio son los sofistas. Eran una especie de consultores y profesores de élite. Enseñaban el arte de la retórica, la habilidad de convencer en la asamblea, algo crucial para triunfar en una democracia, claro. Y traían unas ideas increíblemente modernas. Y provocadoras. La principal es el relativismo. Distinguen entre las leyes de la naturaleza, la physis, son universales, Que son meras convenciones, acuerdos. Lo que es justo en Atenas puede ser una barbaridad en Esparta. la frase de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, lo resume a la perfección, ¿no? Totalmente. No hay una verdad con mayúsculas, solo hay opiniones. Y Gorgias lo lleva al límite del nihilismo. Sus tres tesis que son. Primero, nada existe. Segundo. Si algo existiera, no podríamos conocerlo. Y tercero. Si pudiéramos conocerlo, no podríamos comunicarlo. Un momento. ¿Gorgias decía eso en serio o era una especie de provocación? Para demostrar que con la retórica se puede defender cualquier cosa. Esa es la gran pregunta. Probablemente era ambas cosas. Por un lado, una crítica radical a la pretensión de Parménides de conocer el ser. Y por otro, una demostración de que el lenguaje no es un vehículo de la verdad, sino una herramienta de poder. Si la verdad no existe, lo único que importa es ganar la discusión. Y en medio de todo este relativismo aparece un personaje único, Sócrates. La némesis de los sofistas. Un tipo que no escribió nada e iba por la calle interpelando a la gente. A Sócrates le horroriza la idea de que la justicia sea solo una opinión. Él está convencido de que, aunque haya muchas cosas justas, todas deben compartir una esencia, un concepto universal de justicia. Y su misión es buscar esas definiciones universales. Y lo hacía con su método, la mayéutica. Se hacía el ignorante, el famoso solo sé que no sé nada. Que es un poco exasperante, ¿no? Un poco. Y a base de preguntas iba desmontando las falsas certezas de sus interlocutores para ayudarles a dar a luz la verdad que, según él, ya llevaban dentro. Es clave entender que no era un juego para humillar a nadie. No. Él estaba convencido de que la verdad está en el alma de cada uno. Pero su idea más radical, la que de verdad choca con nuestra sensibilidad, es el intelectualismo moral. Que quien conoce el bien necesariamente actúa bien. Y que el mal es pura ignorancia. Cuesta comprar esa idea, ¿eh? Todos conocemos a gente que sabe perfectamente lo que está bien y aún así elige hacer el mal. Desde luego. Para Sócrates eso sería imposible. Diría que esa persona en realidad no conoce el bien, solo tiene una opinión sobre él. Que el verdadero conocimiento del bien te transforma y te obliga a actuar en consecuencia. Exacto. Para él, la virtud no es una habilidad social, como para los sofistas, sino el autoconocimiento y el dominio de la razón sobre las pasiones. Una idea que le costaría la vida. Y la condena a muerte de su maestro Sócrates es el trauma que funda toda la filosofía de Platón. Claro. Él ve que la democracia ateniense, basada en opiniones, ha matado al hombre más justo. Y todo su sistema es un intento de dar un fundamento inquebrantable a esas verdades universales que buscaba Sócrates. Si la verdad no está en este mundo cambiante y opinable, tiene que estar en otro sitio. Y así nace su famosa teoría de las ideas. Platón básicamente duplica la realidad. Por un lado tenemos el mundo sensible, el que captamos con los sentidos. Que es una copia imperfecta y en constante cambio, el mundo de Heráclito. Precisamente. Y por otro lado, postula la existencia de un mundo inteligible, el de las ideas, que es eterno, inmutable y perfecto. Como el ser de Parménides. Exacto. Allí no están las cosas bellas, sino la idea de belleza en sí misma. No están las acciones justas, sino la idea de justicia. Esa es la auténtica realidad. Y para explicar esto, usa esa alegoría potentísima que es el mito de la caverna. La imagen de esos prisioneros que confunden las sombras con la realidad es demoledora. Lo es, porque nos está diciendo que vivimos engañados, atrapados en una realidad de segunda. Y el camino del conocimiento es un ascenso doloroso y difícil. Salir de la cueva hacia la luz del sol. Que simboliza la idea suprema, la idea de bien. Y aquí lo conecta todo. El alma, dice Platón, pertenece a ese mundo de las ideas. Pero cayó y quedó atrapada en el cuerpo, que es nuestra caverna particular. Por eso, conocer no es aprender algo nuevo, sino recordar, amnesis, lo que nuestra alma ya vio en ese otro mundo.
lo que tiene unas consecuencias políticas brutales. Claro, el que ha salido de la cueva y ha visto la verdad tiene la obligación moral de volver, para guiar a los demás, aunque se rían de él o lo tomen por loco. Como le pasó a Sócrates. Y por eso, quien debe gobernar no es el más rico ni el más popular, sino el que ha visto la idea de justicia, el filósofo rey. Es una propuesta profundamente antidemocrática y elitista, vista desde hoy. Sin duda. Pero si lo piensas, la idea de que deberían gobernar los más sabios y virtuosos es un anhelo que sigue resonando cada vez que nos decepciona la política. Y entonces llega su alumno más brillante, Aristóteles, y le dice: «Maestro, con todo el respeto, te has complicado la vida creando dos mundos». Básicamente, sí. Aristóteles es un biólogo, un observador empedernido. Su punto de partida es radicalmente opuesto al de Platón. Para él, la única realidad es esta que vemos y tocamos, este caballo, esta mesa. Exacto. No hay un mundo de ideas separado. Entonces, ¿qué pasa con las esencias? Con la justicia o la belleza que buscaban Sócrates y Platón. ¿Dónde están? Aristóteles dice que están dentro de las propias cosas. Cada ser individual es un compuesto inseparable de materia, gilé, de lo que está hecho. Y forma morfé, que es su esencia, lo que hace que sea lo que es. Eso es. La forma de un ser humano no está en un mundo celestial, está en cada uno de nosotros. Es un giro de 180 grados. Trae la filosofía de vuelta a la Tierra. Y se obsesiona con explicar algo que Parménides había negado y Platón había menospreciado: el cambio, el movimiento. Y su solución es de una elegancia genial. Introduce los conceptos de acto y potencia. A ver. Una bellota no es un roble en acto, pero sí es un roble en potencia. Ah, vale. Cuando crece, no hace más que actualizar esa potencia que ya tenía. El cambio no es una ilusión ni un defecto, es el proceso natural de realización de las potencias de cada ser. Su ética también parece mucho más con los pies en la tierra. Totalmente. Platón hablaba de contemplar la idea de bien, pero Aristóteles se pregunta, ¿cómo ser felices aquí y ahora? Y la felicidad, la eudaimonía. Consiste en desarrollar plenamente nuestra función propia. Y como lo que nos distingue es la razón, la vida feliz es una vida guiada por la razón. Y la virtud no es un conocimiento teórico, sino un hábito práctico. El famoso término medio. La valentía no es no tener miedo, que eso es temeridad, ni tener demasiado, que es cobardía. Es el punto medio virtuoso. Que la razón nos ayuda a encontrar en cada situación. Es una ética mucho más flexible y, mucho más realista. Damos un salto enorme en el tiempo. El sistema de Aristóteles va a dominar el pensamiento durante siglos, pero será adaptado para una pregunta que los griegos no se hicieron de la misma manera. ¿Cómo encaja todo esto con un único Dios creador, personal y revelado? Y eso nos lleva directos a la Edad Media y al redescubrimiento de Aristóteles, en gran parte a través de pensadores árabes. Que fue una bomba intelectual. En el siglo XIII, Tomás de Aquino se enfrenta a un problema enorme. Tenemos la verdad de la fe, revelada en la Biblia. Y por otro lado, tenemos el sistema racional de Aristóteles, que parece explicarlo todo sin necesidad de Dios. Son dos caminos incompatibles. Que era lo que muchas pensaban, que la razón griega era pagana y por tanto peligrosa para la fe. Exacto. Y la genialidad de Tomás de Aquino es construir un puente. Él sostiene que la fe y la razón no pueden contradecirse porque ambas proceden del mismo Dios. Son dos vías para llegar a la verdad. Eso es. La razón puede alcanzar ciertas verdades por sí misma y la fe ilumina y completa a la razón donde ésta no puede llegar. Y utiliza las propias herramientas de Aristóteles para construir ese puente. Precisamente. Coge el concepto aristotélico de causalidad y lo usa en sus famosas 5 vías para argumentar racionalmente la existencia de Dios como la causa primera, el motor inmóvil. No solo cristianiza a Aristóteles. Le da a la teología un motor racional potentísimo que definirá el pensamiento europeo durante siglos. Crea un edificio intelectual estable y seguro. Un edificio que, 400 años después, un filósofo francés sentirá que se está derrumbando. René Descartes. En el siglo XVII mira a su alrededor y ve un panorama de incertidumbre total. La nueva ciencia ha destrozado la física de Aristóteles, las guerras de religión han roto la unidad de la fe, el viejo fundamento ya no sirve. Y su proyecto es de una ambición descomunal. Vamos a demolerlo todo y a empezar de cero.
vamos a encontrar una certeza tan absolutamente indudable que pueda servir como el nuevo cimiento para todo el conocimiento. Porque a veces nos engañan. Segundo, de la realidad externa. ¿Cómo sé que no estoy soñando ahora mismo? Pero va más allá. Llega a la duda más extrema, la hipótesis del genio maligno. ¿Y si existe un ser todopoderoso y malvado que me engaña hasta en que 2 y 2 son 4? Parece un callejón sin salida, el escepticismo total, pero justo en el fondo de ese abismo de duda encuentra la luz. Exacto, porque puede que todo sea un engaño, que mi cuerpo no exista, que el mundo no exista. Pero de una cosa no puedo dudar, de que yo estoy dudando. ¿Y si dudo? Pienso. Y si pienso, tengo que existir. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Ya está, ha encontrado su fundamento. La primera certeza no es Dios, no es el mundo, no es el arjé, es el propio sujeto que piensa. Es el nacimiento de la filosofía moderna. El punto de partida ya no es el ser, sino la conciencia, el yo. A partir de ahí, reconstruirá todo el edificio. Pero el ancla, la roca firme, ha cambiado de lugar para siempre. Ahora reside en el interior del sujeto. Y así cerramos el círculo. Hemos viajado desde la búsqueda de un principio material fuera de nosotros, como el agua, hasta encontrar la certeza fundamental en el yo pienso. Un recorrido que demuestra que la filosofía es esta conversación continua, una cadena de respuestas y rebeliones. Hemos visto cómo el foco se movió del cosmos al ser humano, de la realidad externa a la certeza interna. Y estas no son solo cuestiones de museo, ¿eh? Para nada. La idea de que la realidad tiene una estructura matemática, la tensión entre derechos y leyes, la búsqueda de una vida virtuosa, son los cimientos sobre los que se construye nuestra ciencia, nuestra política, nuestra forma de entendernos. Y como siempre nos queda una última reflexión, una idea para seguir dándole vueltas. Descartes encontró el fundamento de la existencia en la conciencia del propio pensamiento. Pienso, luego existo. Durante siglos eso pareció una certeza exclusivamente humana, pero hoy estamos desarrollando inteligencias artificiales que procesan información, aprenden y razonan de formas cada vez más complejas. Si el pensar es la prueba irrefutable del ser, ¿qué lugar ocupan estas nuevas entidades en ese esquema? Nos obliga la tecnología a redefinir esa primera certeza que pareció tan sólida en el siglo XVII.